Bueno, interesante lo expuesto por David. Efectivamente, la neurociencia organizacional y el liderazgo visible en el contexto HCE, pues están generando una fuerte tendencia y además son metodologías altamente valoradas para cualquier sistema de gestión. Sin duda alguna, estas metodologías permiten una efectiva gestión del cambio y están directamente relacionadas a la sostenibilidad, la eficacia y la eficiencia. Es importante saber que cualquier organización que adopte estas metodologías pues está fomentando un camino hacia la excelencia y hacia la mejora continua, que va más allá de solo establecer políticas que conduzcan al cumplimiento de los objetivos, sino que permiten de manera estratégica el cumplimiento de los valores y las políticas organizacionales. Además de lograr un comportamiento positivo en los colaboradores y de esta manera pues generar un impacto en el desempeño. Bueno, esto como para dar una introducción al contexto que vamos a revisar hoy. Hoy vamos a ver que tenemos un producto de HCE, somos un software SaaS, esto quiere decir que está almacenado en la nube y que funcionamos con un protocolo de seguridad HTTPS, es decir, que para nosotros poder iniciar sesión necesitamos agregar una clave y un usuario. ¿Listo? Nosotros contamos con una serie de módulos que son potentes y permiten la gestión efectiva, en este caso, no solamente de todo el contexto HCE que ya fue explicado por Margot, sino específicamente nos vamos a enfocar en las observaciones de conducta inseguras. ¿Listo? Para ello contamos con varias aplicaciones, entre las cuales está la observación de conducta y el reporte de actos inseguros y condiciones. Nuestro enfoque va a ser en la observación de conducta, porque hay que tener en cuenta que el liderazgo visible debe ser un compromiso que debe tener la alta dirección para que brinde pues a sus colaboradores los recursos necesarios para tener un diseño, una implementación y un seguimiento de un programa de seguridad basado en el comportamiento. ¿Con qué objetivo? Pues el de cambiar los comportamientos y actitudes de los colaboradores hacia la seguridad en el trabajo. Esto, sin duda alguna, resulta ser un elemento clave para reducir la mayoría de los eventos no deseados, pues en este caso en el contexto HCE. ¿Listo? Tenemos este módulo de observaciones de conducta. Es importante pues ya visualizar que todas las columnas o los campos que vemos aquí son personalizables, pero tener claro que las observaciones de conducta en el trabajo simplemente pueden ser de tipo incidental o pueden ser planificadas a través de un programa, ¿listo? Están orientadas a la revisión de qué? Del desempeño de las personas para desarrollar una tarea en específico y su comparación con los requisitos específicos, es decir, los procedimientos, etcétera, para verificar si ha habido conformidad o no con estas conductas. ¿Listo? En ISOTools contamos con este módulo de observación de conducta en el producto HCE, en donde pues puede ser a través de una planificación. Nosotros seleccionamos un trabajador, decimos qué puesto vamos a observar, la actividad que vamos a observar, etcétera. Viene una observación de la conducta. La conducta es un acto que puede ser medible, observable, y puede ser segura o puede ser riesgosa, ¿listo? Em, para ello, para identificar o para poder determinar si la conducta ha sido segura o insegura, pues podemos valernos de otras herramientas, como lo es los checklists. Listo, en este caso se diseñó un checklist especial para la observación de la conducta. Una vez que se ejecute ese checklist, que va a tener una serie de preguntas totalmente personalizables, como por ejemplo el uso del cuerpo y la postura, equipos de protección personal, protección de prevención contra caídas y trabaja en base al procedimiento, etcétera, para poder agregar observaciones, evidencias de imágenes, videos, etcétera, desde la aplicación mobile. Pues nos van a dar como resultado la ejecución de ese checklist, pues una serie de hallazgos en el caso de los incumplimientos.
Y estos hallazgos, voy a mover un poquitico aquí, se van a poder evidenciar y toda esta trazabilidad va a quedar en un solo registro. Entonces vamos a tener aquí estos hallazgos, como por ejemplo, si es una conducta relacionada a los equipos de protección personal, la persona va a poder dejar su observación y va a poder adjuntar una evidencia allí. Adicional a ello, pues tenemos un contador que nos va a mostrar cuántos hallazgos pues se identificaron en esta observación. Debe haber una retroalimentación o feedback. Aquí es importante entender que las acciones subestándares, de acuerdo a lo indicado por David, no son más que las acciones observadas de un individuo. Es decir, puede ser un comportamiento o una conducta que por los colaboradores. Es decir, estas conductas pueden aumentar la probabilidad de ocurrencia de un evento. Este evento puede ser un accidente o llegar a una enfermedad laboral. Es importante que las organizaciones sean conscientes en esta etapa de observaciones de conducta que eh, que el mayor número el porcentaje de causas que generan este tipo de accidentes, por lo general, se relacionan a conductas inadecuadas. Entonces, por ello, es allí importante identificar cuáles son los factores personales, en este caso, que pueden estimular a los colaboradores a actuar de esa manera. Es decir, enfocándolo a lo que explicaba hace un momento David, el proceso de la toma de decisiones, considerando el cerebro, la mente y el cuerpo. En base a este análisis o al entendimiento de la conducta de las personas, se pueden establecer acciones de control positivas que motiven a actuar de forma adecuada y consciente. Todo ello para poder establecer una retroalimentación o feedback a lo evidenciado. Nosotros involucramos, digamos que parte de la neurociencia en la aplicación eh, de este proceso de observación de conducta y lo tenemos, no solamente tenemos esta retroalimentación, sino que también tenemos la oportunidad de integrar la identificación de los peligros y los riesgos. Digamos que desde aquí podemos identificar a través de nuestra matriz hiper, pues estos riesgos, estos peligros que a su vez van a conllevar el riesgo y no solo identificarlos, los pudiéramos agregar desde acá, sino también hacer una evaluación de los mismos. Todo esto, este insumo que vemos aquí, nos va a alimentar también nuestra matriz. ¿Listo? El módulo que nosotros tenemos especial para la gestión de los riesgos. En este caso es una matriz bastante robusta que involucra lo contenido en la norma GT45, eh, donde básicamente se hace la identificación de las áreas o las zonas, las actividades que incurren en los peligros y se hace una evaluación del riesgo inicial. Esta evaluación del riesgo parte de la identificación de los peligros y los riesgos y la evaluación de los mismos, obteniendo pues un riesgo inicial. Después de haber identificado estos riesgos, lógicamente que vienen de estas observaciones de conducta y también de los reportes de actos inseguros, pues tenemos la oportunidad de establecer controles administrativos o controles de mitigación. ¿Listo? Y una vez establecidos estos controles, que puede ser si han tenido brigadas de emergencia, planes de emergencia interior-exterior, simulacros administrativos, entrega de PP, etcétera, nos van a permitir verificar si estos controles han sido fuertes, han sido moderados, han sido débiles, para obtener finalmente una evaluación de riesgo residual. ¿Listo? Entonces, en esta evaluación de riesgo residual tenemos un riesgo inicial que fue muy grave, donde después de aplicar los controles, pues logramos tener una probabilidad residual media, severidad y una severidad leve, lo cual nos lleva a un riesgo moderado. Finalmente, después del resultado de los riesgos en este ejemplo, ¿no? General, nosotros también podemos establecer un plan de acción de acuerdo a el nivel de riesgo residual obtenido. Es decir, que si es aceptable, nosotros lo podemos aceptar, o si es moderado, pues podemos establecer acciones de mitigación del riesgo o control adicionales a las ya establecidas.
Eso por la parte de la matriz de riesgos. Adicional a ello, también tenemos un enfoque donde se involucra al colaborador y se le hacen algunas, digamos que la metodología o la estructura puede ser alineada a lo que lleva cualquier organización. En este caso tenemos como ejemplo eh, que debemos preguntarle o identificar cuál fue el comportamiento, siguiendo este ejemplo, que generó mayores riesgos. Por ejemplo, el uso inadecuado o el no uso de los equipos de protección personal. ¿Listo? ¿Y por qué? ¿Listo? Todas estas preguntas tienen que estar en base a las observaciones de la persona. ¿Listo? Después de haber hecho esta identificación del riesgo y retroalimentación o feedback, es necesario establecer acuerdos. ¿Listo? Establecer acuerdos con la persona. Como decía David, hay que motivarlo, hay que no solamente, digamos que tener un análisis superficial, sino efectivamente tratar de involucrar el cerebro, la mente, el cuerpo para lograr que la persona pues eh, se comprometa, se motive o esté estimulada a tomar decisiones correctas. Entonces, aquí se le hacen unas preguntas, por ejemplo, ¿está de acuerdo, se compromete, etcétera? ¿Está de acuerdo, se compromete a evitar los comportamientos de riesgo, etcétera? Y la persona dirá, bueno, sí, está de acuerdo. ¿Y desde cuándo va a implementar ese acuerdo? Digamos que en este caso sería de inmediato, ¿no? Y no solamente eso, sino que también podemos establecer acciones o tareas, por ejemplo, de acuerdo a lo identificado, esta nos va a permitir la toma de decisiones efectiva y en este caso, un ejemplo muy particular, por ejemplo, recibir formación de la importancia del uso de los EPP. ¿Listo? Y podemos hacer seguimiento a el cumplimiento de los acuerdos, que sería pues la parte final, el seguimiento de los acuerdos y finalmente terminar este proceso de observación de conducta. Entonces, básicamente, nosotros podemos enfocar nuestra gestión en entender el comportamiento de la persona y poder dar resultados, en este caso, pues minimizar la cantidad de accidentes, incidentes, etcétera. Tenemos aquí varias aplicaciones que nos permiten lograr una gestión efectiva del ciclo PHBA de mejora continua, como es la identificación de estas conductas, el establecimiento, digamos que para esta identificación nos podemos valer por la aplicación de Dashboard, que ya la habían mencionado anteriormente, o si tenemos un BI que nos permite identificar cuáles son las conductas inseguras por puesto observado, por mes, por área, etcétera. Todas estas variables nos van a permitir tomar una decisión efectiva y poder aportar pues a los objetivos organizacionales.